Poor Things, Pobres Criaturas, la nueva película de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe. Película con 11 nominaciones a los premios Oscar y ganadora del Globo de Oro a Mejor Comedia o Musical. En fin, es una película que ha tenido muy buenas críticas, que ganó el Festival de Venecia y que ha venido siendo sensación durante muchos meses hasta su estreno hace unos días en España. La fui a ver, como no puede ser de otra manera, y me quedé bastante atónito. Bueno, he visto toda la filmografía, creo recordar, de Yorgos Lanthimos, por lo tanto, tampoco me esperaba precisamente una película convencional. Sin embargo, no me esperaba tanto Furious Jumping, lo vamos a llamar así. De todas maneras, Poor Things adapta un libro, es decir, no es una ida de olla personal de Lanthimos, pero sí que creo que su huella es que no puedo decir evidente, sino que la película es la huella de Lanthimos. O sea, él hace esta película claramente a su propia manera. Es una película extremadamente excéntrica y ya lo dije en la reacción, que me sorprendió un poco tanta aceptación general. ¿Por qué no hay tanta división de opiniones como en otras películas que igual me han parecido más convencionales? Es que esto desde luego no es cine convencional, es un experimento casi. Y me gusta la película, no creáis que no, la voy a poner bastante bien porque creo que se lo merece. Sí que creo que puede ser una de las 10 mejores del año y sobre todo es una de las que más, si no la que más, me va a hacer reflexionar. O sea, sí que creo que en ese sentido me ha conquistado mucho más de lo que al disfrute de la película se refiere. Creo que es un clásico moderno del cine. Es que lo tiene un poco todo, ¿verdad? Para serlo. Aún así, ya digo, a nivel personal, yo no la voy a poner en mis favoritas, pero sí que creo que es una de las mejores pelis que he podido ver este año. Bueno, Pobres Criaturas, así se ha titulado en España, nos cuenta la historia de Bella Baxter, que es una muchacha, bueno, pues que, en fin, no tiene, parece ser, mucha inteligencia, ni mucho movimiento, es como una recién nacida en el cuerpo de una mujer ya hecha y derecha. Está en la casa de un señor extremadamente raro, que es Willem Dafoe, que es como un científico loco, que resulta que la ha revivido con técnicas un poco peculiares, ¿verdad? Digamos que es un poco tipo Frankenstein, para hacernos una idea. O Frankenstein. La película nos cuenta una cantidad de temas personales, filosóficos, absolutamente casi oníricos, con una textura visual tan propia que es imposible listarlos aquí. Es más, estoy seguro de que por mucho que reflexione y me pase noches analizando la película, que tampoco es que lo vaya a hacer, pero por mucho que haga eso, es muy posible que no consiga entender y adquirir todo el conocimiento que me han querido dar, cada diálogo, seguramente todas las referencias que tiene Yorgos Lanthimos para adaptar esta novela, tanto cinematográficas como narrativas, es decir, cosas que él haya querido contar, detalles que él haya querido transmitir. Yo creo que es imposible entenderlo todo porque tiene tantas capas. De hecho, hay muchas cosas que estoy convencido que tienen muchas lecturas. Es una peli francamente difícil de descifrar, pero está claro que lo principal, para mí por lo menos, claro, es que vuelvo a lo mismo, esto es ya cómo lo ve cada uno, cómo lo interpreta y reflexiona cada uno. Pero por lo menos para mí la peli trata sobre la libertad, cómo ve la sociedad a la mujer, cómo ve la mujer a la sociedad o cómo encaja en la sociedad, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo es libertad y emancipación. Y sobre todo es libertad. Para mí la peli trata sobre eso. Porque además hay muchos cambios de opinión en la protagonista, en los que toma una decisión y luego al cabo de una hora de película toma otra y luego cuando parece que ya va a tomar esta, toma esta otra. De hecho, la parte final, yo tuve la sensación de que los últimos 20 o 30 minutos, bueno, pero ya he entendido la lección. No hace falta que me des más metraje, ¿no? Y luego dije, es que le quedaba por contarme otra pequeña historia que reafirme y refuerce las opiniones o las decisiones del personaje protagonista. Y esto nos puede hacer reflexionar mucho. Ya digo, muchas capas. Yo no quiero sacar temas polémicos, pero casi todo. Desde el Furious Jumping, que Emma Stone se pasa toda la película haciéndolo, hasta un posicionamiento sobre la prostitución en la película que cada personaje tiene. Es decir, es realmente complicada de descifrar, vuelvo a lo mismo.
Bueno, Emma Stone está maravillosa en la película, no sé si logrará su segundo Oscar. Podemos pensar en Hilary Swank, que los ganó muy jovencita y luego, bueno, pues por temas de medio retiro de carrera durante un tiempo, mala elección de papeles, no ha seguido brillando en el cine. Si Emma Stone gana un segundo Oscar, pues con 35 años, parece muy pronto, ¿verdad? Pero es que no vamos a negar que puede merecérselo. Si lo gana, pues seguramente sea merecido. Y si no, pues la nominación la tiene muy merecida. Y luego Mark Ruffalo y Willem Dafoe, que son los secundarios ya por excelencia de este siglo y de parte del anterior, por lo menos en el caso de Willem Dafoe. Es que es así, ¿no? Mark Ruffalo tiene un personaje muy importante que también tiene una evolución bastante curiosa. Son personajes muy caricaturescos, también hay que decirlo. O sea, no son personajes que tengan un comportamiento normal, sino que claramente tienen una serie de valores o una serie de decisiones que toma a lo largo de la película que se van exagerando con el metraje. Y no es algo normal, muchas veces podemos pensarlo así. Pero son un instrumento para el personaje de Bella Baxter. Bueno, pues van girando alrededor de ella y ella va avanzando como persona, ¿no? Casi desde 0 hasta 100, por así decirlo. Mientras que, bueno, pues eso, Mark Ruffalo, por ejemplo, es un complemento perfecto a lo largo de la peli, pero que su posición va cambiando con respecto a ella, o de ella con respecto a él también, ¿no? Y luego Willem Dafoe no la acompaña en su viaje, ¿verdad? Él es, digamos, el que la acompaña al principio. Por supuesto también tiene escenas el resto de la peli, pero sobre todo en la parte inicial. Y luego también el trabajo de maquillaje y peluquería es impresionante en la película, pero casi que nos podemos centrar solo en Willem Dafoe, que al final es un personaje impresionante, el de God, que le llaman God, ¿no? Godwill, el señor. Pero pensemos también en el trabajo de, por ejemplo, peluquería de todos esos personajes, desde la señora mayor de pelo gracioso hasta, pues pasando por la propia Emma Stone, ¿no? Todos esos personajes tienen una personalidad muy caracterizada en su imagen. La imagen de los personajes es muy importante. El personaje de Mark Ruffalo, por ejemplo, según va avanzando la peli, su imagen va cambiando un poco también. Es muy interesante esto. Y por no decir que, bueno, la peli tiene momentos realmente cómicos, te ríes y dices, pues ¿esto qué es, no? Pero siempre de una manera muy peculiar, no es un humor facilón, es un humor un poquito raro. Y bueno, a veces sí que ves un monstruo que dices, ¿qué es esto, no? Un perro gallina, pues sí, tiene gracia. O un cerdo pato, cosas así. Pues sí, tiene gracia, es así, tiene gracia. Pero sobre todo lo mejor de la peli, que tiene cosas muy buenas, insisto, la dirección es una pasada. Por supuesto que el tema de banda sonora es muy destacable, es una banda sonora que acompaña muy bien a la excentricidad extrema de la película. Pero lo mejor para mí de la película, el diseño de vestuario y de producción. Y me quedo sobre todo con esto último. El arte en la película es un 10. Un 10, es decir, esos sets que han construido, esos decorados, el atrezo de cada secuencia, es una barbaridad. Y ya no solo eso, sino los fondos. Es una pasada. Parece muy teatral. Yorgos Lanthimos al final pues es un poco de esta escuela de directores que tienen una visión y adaptan esta visión a la pantalla, y si tienes que construir un decorado enorme de una Lisboa falsa con unos fondos además impresionantes que están pintados, tienen efectos, pero los efectos son justos además, justos y necesarios. El equipo de efectos visuales de la peli, lo podéis ver en los créditos, es pequeñito. Es muy pequeñito, no hay muchísimos efectos digitales en la película. Entonces, yo creo que ese trabajo, de verdad, quedé completamente impresionado. De verdad, el arte es muy importante en el cine, lo que pasa es que hay veces que no tiene que ser tan notorio, pero esta peli es que está basada en ello. O sea, es que está construido todo lo que estamos viendo, es una locura. Entonces, bueno, fascinante, magnífico, esos colores y por supuesto también acompañado de una fotografía muy curiosa. Aquí, tanto en las temáticas como en la fotografía, yo ya me empiezo a poner un poco más crítico y digo, no sé si era necesario darle tantas vueltas a algunos temas tan filosóficos y sobre todo en algunas secuencias son pues tal vez demasiado excéntricas. No lo sé, porque al final, pues bueno, es una decisión creativa tremendamente respetable y la película es que es muy buena en ese aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que dices, vale, bueno, entiendo el ojo de pez en esta secuencia, pero no hace falta que me hagas ahí un 360 con la cámara con el ojo de pez y luego lo pasamos a una mirilla y luego un plano gigantesco. Son como muchas cosas. Y dices, a ver, ¿qué estás haciendo? Es decir, es una locura.
Y esa es un poco la gracia, ¿verdad? Pero yo tengo la sensación de que cada plano tiene un significado y cada estilo tiene un porqué. Y me quedo también con eso, con que creo que es una peli que tiene muchos porqués, aunque de primera nos parezca una locura sin más, o bueno, en este caso sí vemos que tiene capas, pero pues puede que no entendamos todas las capas. De verdad que hay que darle más vista de capa todavía, ¿no? Con esto no quiero decir que cualquier peli pretenciosa, ay, es que como no la has entendido porque es muy profunda. No, cuidado. Ahí podemos ya caer en ser demasiado pretenciosa, ¿verdad? Pero esta peli, aunque pueda parecer un poquito, esa palabra igual no es la adecuada, pero nos puede dar esa sensación, pero en el fondo creo que tiene unas justificaciones ya no solo de la historia que quiere contar a nivel moral, personal, y como digo, los temas que trata, los valores que trata, que son tan complicados de definir. Cada persona tiene una idea distinta, por ejemplo, de lo que es libertad, que es algo tan simple y sencillo de definir, ¿verdad? Pero que en el fondo, luego las personas, muchas personas que son defensoras de la libertad, en el fondo quieren destruir la libertad de otros, ¿no? Es muy complicado. Y esto al final, pues bueno, es uno de los asuntos que podemos ver en la película. Uno de los asuntos. En fin, una película realmente interesante que va a estar en mi top de mejores películas del año. Va a permanecer conmigo mucho tiempo. Pero quiero saber vuestra opinión de esta peli, porque veo opiniones bastante generales de qué buena es. Aunque es rara, pero qué buena, ¿no? Me sorprende un poco, porque vuelvo a lo mismo, es una peli muy excéntrica. Y en estas pelis suele haber mucha división de opiniones. No sé qué habréis pensado, me gustaría saberlo. En fin, como digo, a mí me ha gustado mucho, le pongo ese asterisco de ¿pero qué narices es esto? Y wow, cuánto Furious Jumping, pero más allá de eso, pues creo que la película está muy bien. Creo que también de hecho es una parte muy importante, no lo he mencionado, pero también tiene mucho que ver con la trama, ¿no? Pues Bella Baxter es un personaje extremadamente promiscuo, y que, bueno, pues todo eso también tiene, bueno, un hilo conductor casi de la película. En el fondo es una película que trata sobre eso. Sobre esta muchacha obsesa prácticamente, ¿verdad? Por lo tanto, todas estas historias de personajes que la complementan, cómo ella va descubriendo, va cambiando de posiciones, etcétera, es tan peculiar que a mí me ha dejado pensando y diciendo, además, a manera visual, como he dicho, qué impresión visual que me he llevado, ¿verdad? Me parece interesante saber vuestra opinión y, bueno, pues de tanto cosas generales como de cosas concretas. Si queréis comentar, por ejemplo, los jugos gástricos del científico. Eso sí que me ha hecho gracia. Bueno, pues nada, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y nos vemos muy pronto hablando de más películas, ¿de acuerdo? Gracias y hasta pronto.